Oigan, pues ya son las 5, como prometido, para arrancar a tiempo. Igual ahorita se irán sumando más, pero de entrada les platico. Algunos me conocen, los que no me conozcan, soy Miguel. Fundé Light hace casi ya 4 años, después de trabajar unos años en Alemania, en la industria automotriz y en una planta en Hungría, haciendo planeación de procesos, y luego vine a México y fui parte del equipo que echó a andar la planta de Audi en Puebla. Hicimos toda la planeación de procesos, integración y definición de requerimientos de software y capacitación de gente. Y conforme fue creciendo, y de repente llegó un punto en mi carrera que me llamó a hacer una maestría. Hice una maestría en tecnología y negocios, y ahí fue que fundé Light, ¿no? Y la idea era y es ayudar a empresas chicas y medianas a dar el siguiente paso y empezar con implementación, diseño de procesos y configuración, también implementación de herramientas digitales. Podría ser un poco como la tendencia de transformación digital, pero muchos de nuestros clientes más bien es como los primeros pasos hacia la digitalización y dejar atrás todas las hojas de Excel y los formatos y los vales de entrega, etcétera, etcétera. Y tenemos de invitado hoy a Eckhard Missner. Eckhard es un gran mentor y amigo. Ha dirigido empresas como Siemens, ABB, Gela, Emerson y Linde, y actualmente se dedica justo a asesorar a empresas en todo el tema de gobierno corporativo, cómo formar un consejo de administración y cómo institucionalizar desde el punto de vista estratégico y desde la dirección. No sé si quieras agregar algo, Eckhard, que me haya faltado importante No, sobre ti. muchas gracias por la presentación, Miguel. No, gracias por estar por acá, gracias a todos por participar. Justo ahorita mencionábamos que somos un grupo no tan grande, entonces está bueno porque va a dar tiempo para al final hacer buenas preguntas y respuestas en un círculo pequeño y más íntimo. Y pues bueno, me arranco con la presentación. ¿Qué vamos a ver? Bueno, el título lo dice, ¿no? Cómo formar un consejo de administración, pero un poco específico, empezar por qué es el consejo, ¿no? ¿Cuáles son las funciones que tiene un consejo de administración en una empresa? ¿Cómo estructurarlo? ¿Cuál es la mejor forma de estructurarlo para que realmente traiga el beneficio y no sea burocracia o complejidad no necesaria? ¿Qué puntos clave existen para que funcione bien un consejo de administración? Después vamos a tocar como un resumen de 10 retos concretos que con la experiencia de Eckhart ha visto a los que se enfrenta un consejo, y después vamos a dejar un rato para preguntas y respuestas y nos quedamos ahí a resolver cualquier duda o comentario que tengan. Y pues bueno, para esta parte arranco y preguntándote, Eckhart, platícanos qué es un consejo. Sí, gracias Miguel por la presentación y gracias a todos ustedes por participar el día de hoy con este webinar que está, bueno, apoyado por Light el día de hoy, que me da muchísimo gusto participar. Básicamente la idea, déjame explicar un poco cómo vamos a trabajar un poco la presentación y después ya me voy a tu pregunta específica. Básicamente lo que voy a tratar de manejar los conceptos de qué es un consejo de administración y los retos y todo lo que comentó Miguel anteriormente, digamos a 10,000 metros de altura. Obviamente, con las preguntas probablemente podamos profundizar un poquito más, pero me gustaría dejarlo todavía a un nivel muy básico y nos podamos ir adentrando conforme vayamos adelantándonos en la plática. Bueno, regresando a la pregunta de Miguel, ¿qué es un consejo de administración? Bueno, es el máximo órgano de gobierno de la sociedad en el que los accionistas y propietarios de las empresas delegan su responsabilidad. Es el lugar en el que se toman las decisiones que afectarán a todos los ámbitos de la empresa. Estas decisiones conformarán la pauta de funcionamiento de los ejecutivos de la compañía. En México tenemos un gran reto y como lo estábamos comentando al inicio de esta plática, de todas las pequeñas y medianas empresas a invitarlas a que vayan formando su consejo. Generalmente las empresas están formadas por el socio inicial, el socio fundador, y así continúan y después se pasa a los hijos o a la familia y no se toma el tema del consejo. Espérenme un segundo. ¿Les podría pedir a los que se están uniendo si podrían apagar su micrófono, por favor, para... Perfecto, muchas gracias. Perdón, Eckhart. Sí.
el reto de formar un consejo de administración, porque tiene otros grandes beneficios con respecto al mismo desarrollo de la empresa. Y además, generalmente cuando ya se invitan a consejeros independientes, que vamos a ver el tema posteriormente, pues le da otra dimensión a todo esto. Oye, y ahorita Eckhart, nada más también como para complementar, y creo que aporta esta pregunta, dices, es el máximo órgano que ayuda a tomar decisiones, pero ¿hasta qué punto tiene dependencia un consejo y hasta qué punto mantiene la dependencia del CEO o el director general? Yo lo pongo muy sencillo, en el que el jefe del CEO es el consejo. Okay. Y yo creo que de esa manera se tiene que ver. También el consejo es el responsable de darle los lineamientos al CEO. Y el CEO tiene que, sí, su máximo jefe es el consejo de administración. Oye, y una duda también y esta es, o sea, genuina, digo, oye, uno como director general de repente te acostumbras a que tú eres el máximo jefe y de repente por alguna razón te quieres poner no uno, sino varios jefes, como cuál es el incentivo, qué es lo que están buscando los directores que quieren hacer un consejo o ponerse de repente un grupo que funge como su jefe. Más bien, yo creo que la iniciativa de formar un consejo viene de las pequeñas y medianas empresas, las cuales tienen, digamos, el socio fundador y se da cuenta de que tiene que formar un consejo. Y muchas veces el consejo se forma por ciertos requerimientos. Por ejemplo, si requieres un financiamiento, probablemente el banco te pida que tengas un consejo formado y que tengas además consejeros independientes. También, si vas a tomar el siguiente paso de que te vas a ir a la bolsa de valores, también te piden un consejo y unos consejeros independientes. Okay. Yo creo que la gran ventaja de formar un consejo, especialmente cuando tú eres el socio fundador, es que tienes a un consejero a un lado y puedes rebotar muchísimas ideas con él con respecto a tu sector, a tus clientes, a mejores prácticas, y eso le va a ayudar muchísimo a la empresa. Sí, y supongo que empezar a formarlo cuando ya te quieres ir a la bolsa, igual estás un poco tarde, mejor ir empezando desde antes para que entonces estés, o cuando quieres sacar un préstamo o algo, que ya lo tengas como bien formado y bien implementado, ¿no? Que Ese imagino que es, no es una transición fácil. esa es una pregunta importantísima. Ajá. Generalmente, cuando el socio fundador o el director general o dueño deciden formar un consejo, generalmente es demasiado tarde. Ok. Entonces, lo mejor es la práctica de empezar a formar un consejo, no sé, a los 5, 10 años, o cuando estás formando a la empresa, también es buena época para formar un consejo. Un consejo siempre te va a estar ayudando para desarrollar a tu propia empresa, y vas a tener opiniones diferentes a las que tú tienes. Sí, y recursos, Generalmente, me imagino, ¿no? Acceso a contactos y acceso a mejores prácticas, etcétera. esas son las otras ventajas que te dan los consejeros. Ok. Uno es las experiencias, los contactos, no solamente con clientes y con proveedores, sino también a lo mejor en el medio financiero o otro tipo de contactos que puedan apoyar a la empresa o al director general. Ok, oye, y digamos que entonces ya hay alguien que está en este punto y dice, ok, sí, creo que mi empresa es importante que empiece. ¿Cómo cuáles son las funciones principales del consejo? ¿Qué más o menos puede esperar de un consejo? Sí, las funciones, una de las funciones principales es definir la estrategia. Eh, y la estrategia es muy fácil decirlo, pero hay que hacer la tarea antes. Hay que sentarse con el dueño y definir cuál es la visión, cuál es la misión y cuáles son los valores que va a tener la empresa y qué es lo que van a vivir dentro de la empresa. A raíz de eso, generalmente se recomienda que se haga un FODA, que es todo lo que son las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y a partir de ahí se pueden empezar a definir ciertos objetivos estratégicos. Entonces, una de las funciones primordiales del consejo es la aprobación de las estrategias generales de la compañía y apoyar el plan estratégico.
Además de estar apoyando el plan estratégico, otra de las funciones principales del consejo es estar revisando la ejecución misma y el seguimiento de los objetivos estratégicos. Generalmente se quedan atoradas algunas cosas dentro de la misma organización y entonces hay que apoyar al equipo directivo y al director general a destrabar en lo que están atorados. Y el otro es que es fundamental, que he visto que la mayoría de las empresas no lo tienen, es la elaboración del presupuesto anual y el seguimiento del presupuesto. Sí. Obviamente, esto ya sofisticado un poquito más, se le pueden agregar proyecciones financieras. Pero lo más importante es, después de haber definido las estrategias generales de la compañía, hay que desglosar todo esto para que se forme el presupuesto. Claro. No, y una de las cosas que creo que vale la pena y me viene a la mente también como por la experiencia de clientes que hemos tenido dentro de una situación así es que no es nada más como hago el FODA, ya hice la tarea y ya, sino que el consejo también te ayuda con un poco de cuestionarte y de aportarte con, oye, no es nada más hacerlo por hacerlo, sino realmente qué hay detrás del FODA, qué hay detrás de los valores, qué hay detrás de la misión y de la visión, para que sí tengan poder y no sea nada más una tarea, un formato que llenas, ¿no? Exactamente, ese es un punto fundamental. Y cuando uno escoge a los consejeros, no está uno escogiendo al yes man. O sea, generalmente dentro de la misma organización, dentro de tu organigrama, probablemente la mayoría de la gente te va a estar apoyando a ti como CEO y no te van a decir algo que no. Claro. Y la función del consejero es, bueno, cuestionar y cuestionar en serio muchas de las decisiones o de las decisiones que se están tomando dentro de la empresa. Sí. Y eso me lleva a otra de las funciones principales, es importantísimo que los consejeros obtengan la información de la gestión y que sea veraz y de calidad y en tiempo. Porque generalmente las empresas, pues sí, hay algunos que tienen sus tablitas de Excel, pero tampoco no están elaboradas con toda la calidad y no tienes la información a tiempo. Entonces, esa es otra de las funciones primordiales de los consejeros, que apoyen a la empresa a que la comunicación y la información fluya de una manera veraz y de calidad. Otra de las funciones es cuando la empresa decide hacer asociaciones o se decide vender un área de negocios o se decide comprar a la empresa vecina o al terreno de un lado. Esas decisiones también son pasadas por el consejo y obviamente hay que hacer también todo el estudio para que esas decisiones sean sí, ayuda también como para darle retroalimentación al director general si está haciendo bien su trabajo o no, ¿no? Igual y muchas veces el director lo sabe porque sus clientes están contentos o no están contentos, o porque está generando una utilidad o le va bien, pero igual y una retroalimentación negativa en ese sentido puede ser demasiado tarde, ¿no? Y ahí el consejo te puede dar como levantar banderas rojas desde antes. Sí, y como el consejo es, digamos, los ojos frescos afuera de la empresa, ellos tienen la mejor opinión de cómo están funcionando los altos directivos de la empresa, si están tomando las decisiones correctas, si están capacitados para hacerlo y si no, bueno, ¿qué hay que hacer para hacerlo? Y eso también pueden dar la sugerencia de que algunos de los altos directivos probablemente pues, puedan ocupar otros puestos dentro de la misma organización y en casos, digamos, negativos, puede llegar hasta presentarle la rescisión al director general. Okay. Oye, y algo que me interesa también en este sentido es, y con tu experiencia de ambos lados, oye, tú dirigiste empresas grandes en México como Siemens, Gela, ABB, Emerson, Linde, y tú precisamente estabas evaluado también por un grupo de personas que te decían, oye, ¿cómo vas como director general, no? Pero eso es una empresa muy, muy grande.
¿cuál es la diferencia de un consejo administrativo de una empresa de ese tamaño contra las pymes en México que también pueden beneficiarse de un consejo, pero tal vez en un formato diferente? Sí, yo creo que es una gran diferencia, digamos, las grandes empresas, cuando tienen sus subsidiarias, digamos, en un país como México, también tienen consejos, pero generalmente esos consejos están formados por ejecutivos mismos de la propia empresa, o sea, de la casa matriz. Okay. Hay algunos casos, por ejemplo, Siemens, ABB, que sí invitan a consejeros independientes para que den al director general y a los directivos que estamos trabajando en la empresa, apoyo probablemente con clientes, apoyo en la parte de proveedores, de ciertos conocimientos, y ese mismo apoyo pues te ayuda, pero no se meten tanto, a lo mejor cuestionan algunas cosas con respecto a la estrategia, pero generalmente la estrategia ya viene definida por el corporativo. Ok. Y esa es una gran diferencia con las pequeñas y medianas empresas, donde pues, no tienes un corporativo que te está fijando hacia dónde tiene que ir el barco. Sí. Y aquí tú tienes que empezar a definir la dirección de la empresa. Claro, claro. Súper. Otra cuestión de las funciones es la parte de las retribuciones. O sea, el consejo también fija el monto de las retribuciones de los altos directivos. Okay. O sea, fija el sueldo del director general y probablemente de la primera línea. Los demás no son fijados por el consejo. Ok. Oye, entonces una empresa acá en México, chica o mediana, que está queriendo formar su consejo, ¿cómo debería estructurarlo? ¿Cuáles son los roles que debería de considerar para armar su propio consejo? Sí, básicamente está formado por el presidente del consejo, que es el responsable, uno, probablemente de escoger a los consejeros, y hacer también las evaluaciones anuales del mismo funcionamiento del consejo y de los consejeros. Además, es el que le toca coordinar las reuniones. Hay una práctica que hay una gran discusión con respecto a eso, porque muchas veces en empresas pequeñas y medianas, el CEO o el director general también ocupa la silla del presidente. Y pues entonces, pues se rompe un poco otra vez el esquema de la libertad, porque sería mejor que el presidente fuera una persona que no estuviera en el día a día de la operación misma de la empresa. Sí. Entonces esa es una de las funciones. Bueno, obviamente es el presidente. Y después hay tres tipos de consejeros. Uno es el consejero ejecutivo, son los que participan también en las empresas, dentro de la empresa y que tienen puestos como por ejemplo el de administración y finanzas, o puede ser el director comercial, o puede ser el director de producción, o el director técnico. Ellos también pueden ocupar un puesto dentro del consejo. Cuando se inicia un consejo pueden ocupar un puesto. Probablemente también se les dé voz y dependiendo se les puede dar voto. Entonces, como están dentro de la misma empresa y reciben el sueldo, pues entonces sería un poco difícil darles voz y voto. Después existen los consejeros accionistas. Son los que representan a los accionistas que no están activos dentro de la empresa. Y ellos sí tienen voz y voto. Entonces, ellos son los que representan a los accionistas que están afuera. Y después, por último, que es algo que nosotros estamos tratando de impulsar muchísimo más, que son los consejeros independientes. Estos tienen la gran característica de que de que han tenido un desarrollo profesional como CEOs o puestos directivos, que tienen una gran experiencia y pueden
actuar como consejeros independientes porque no tienen ningún lazo directo con la empresa, ni probablemente con el director general, ni con el presidente. Entonces, el comentario o el consejo que ellos dan son completamente independientes. Después, otra función muy importante dentro de los consejos es, se necesita alguien que lleve la minuta. Entonces, generalmente se define un secretario. Y las características del secretario del consejo generalmente vienen de un ámbito, digamos, con un background de la parte legal, porque tiene que asegurar de que las decisiones que se están tomando dentro del consejo cumplan con los temas legales de la empresa, del país o de la comunidad. Y después también que se van llevando la parte, digamos, la parte formal, o sea, que se sigan la parte formal. Como lo comenté, ellos llevan la minuta, le dan seguimiento a las redacciones, hacen las actas de las reuniones y le dan seguimiento a los cumplimientos formales y legales que se han comprometido los consejeros. Oye, y dentro de todos estos roles, ¿cómo dirías o cuántos consejeros es conveniente o cuántos son muchos, cuántos son pocos? Supongo que un presidente y un secretario, pero el resto de los consejeros tal vez haya diferentes estilos de cuántas personas ¿no? La práctica normal o la recomendación es de que sea un número impar. Okay. Porque eso siempre te va a dar en la parte de la votación, pues no va a haber empate. Entonces, okay, hay que tratar de que sea un número impar. Puedes empezar, digamos, si tienes digamos, un presidente, más un secretario y un consejero independiente, pues ya tienes 3, ¿sí? Entonces, ese diría yo que es el mínimo. ¿Y ¿sí? tú como director general también eres parte del consejo o tú como director general no eres parte del consejo en esa constelación? Depende. Hay empresas que sí lo suben como consejero, pero realmente no, porque él es el que tiene que presentar las cosas frente al consejo. Entonces, él está fuera del consejo. Okay, y es recomendable que esté fuera. Ok, ya él después se tiene que dedicar a ejecutar lo que el consejo definió. Exacto. Okay. Como lo habíamos comentado al inicio, es fundamental de que él ejecute las estrategias que ya fueron aprobadas por parte del consejo. Oye, ¿y cómo es el proceso como para formar el consejo y reclutar a consejeros y también para despedir consejeros? Porque me imagino que también habrá situaciones en las que dejas ir a alguien del consejo. Esa es una práctica que yo creo que necesita más reforzamiento en nuestro país, y no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. Es el tema de la evaluación del consejo. Ahora las nuevas prácticas es de que se haga una evaluación anual del funcionamiento mismo del consejo, cómo trabajan en equipo, y después cómo trabaja cada consejero por sí mismo, o sea, si están dando aportaciones o no. Y ahí es muy importante de que el mismo consejero pues también vaya llevando una pequeña bitácora y vaya diciendo, ok, en tal junta aporté esto, en la otra aporté esto, y mis aportaciones que he dado han dado buenos resultados, o la recomendación que di no salió como debía haber salido y no obtuvimos los resultados que habíamos esperado, y entonces entrar todavía a un proceso de análisis de causa para entender por qué salió mal y tratar de aprender de eso. Y generalmente la vida de un consejero, bueno, no hay nada por escrito, pero no debería pasar, digamos, no sé, 10 años. Eso ya es mucho. Y esa práctica en México, aquí muchos de los consejeros, y a lo mejor hay algunos que están presentes, me van a dar un coscorrón, pero llevan muchísimos años. O sea, si vemos los consejeros que participan en la Bolsa de Valores de México, muchísimos llevan años ahí. Okay. Y la otra cuestión que es muy importante de los consejeros es de que uno es la formación misma del consejero.
que sepa del sector, sí y no, porque también puede ser muy interesante de que venga de otro sector y que cuestione las cuestiones de las mejores prácticas que se están haciendo en ese sector, por una parte. La otra es que tenga la disponibilidad del tiempo y que le dedique el tiempo para prepararse para las reuniones. También es importante que exista una confianza dentro de los mismos consejeros, que exista la apertura de hablar pues, sobre cualquier tema y sobre cualquier, pues a lo mejor hay temas de controversia con los demás consejeros o con el mismo presidente. Algo muy importante, ya lo había mencionado, es el dinamismo. O sea, el consejo debe ser un motor para el CEO. Yo diría que es como el turbo para el CEO, para que siempre estarlo cuestionando y darle más energía para que empiece a realizar las tareas encomendadas. Y algo que es fundamental es que los consejeros, pues eso no se aprende en ningún lado, es la parte del sentido común. Entonces, eso es la parte de la experiencia que van adquiriendo con los consejeros. Okay. Oye, ¿y cómo está todo el tema de las comisiones dentro del Consejo de Administración? También es recomendable lo de formar comisiones, ¿no? ¿Qué es eso? Sí, esa es otra de las tareas que se les asignan a los consejeros, es formar y que participen en comisiones. Y dentro de esas comisiones pueden participar también los altos ejecutivos de las empresas. Por ejemplo, en la parte de recursos humanos, a lo mejor aquí es muy importante, digamos, una comisión podría ser de nombramientos, en la parte de remuneraciones, de que la política de, de de pago sea la correcta y la sea la adecuada también dentro del sector y del mercado. Después, obviamente, la fundamental es la comisión de auditoría y no solamente para la verificación de la veracidad de las cifras que está proporcionando la parte de administración y finanzas, sino también la coordinación con el despacho de auditoría. Puede ser con los 4 grandes o con los demás despachos de auditoría que existen en el país. Hay ciertas comisiones, por ejemplo, que puede ser una comisión de dirección, que podría ser un consejero que pueda ser, digamos, el brazo derecho del director general y que esté a su lado apoyándolo en diferentes cuestiones. Después existen otras comisiones, por ejemplo, si se va a hacer una ampliación de una planta, se puede crear una comisión específica para eso y un consejero puede estar apoyando ahí, que tenga la experiencia de haber, no sé, puesto algunas plantas o en la compra de un mergers and acquisitions, que tenga la experiencia de hacer el due diligence y que apoye en la parte de negociaciones. Las comisiones no son permanentes. Las comisiones tienen un inicio y un fin. Y entonces también van cambiando los consejeros que van participando dentro de las comisiones y eso también les da cierto dinamismo a todo esto. Ok. Me platicabas y justo aterrizamos un poco las claves para que funcione bien un consejo. Igual ahorita tocamos esos puntos, ¿no? ¿A qué te refieres con que es clave el tema del establecimiento de objetivos y el plan de tareas individuales? Sí, porque yo generalmente lo pongo con el ejemplo de un velero y puedes hacer el símil con la empresa. Si tú sales a velear, vas a encontrar muchas rachas de viento que te van a llevar a una buena velocidad y el velero va a estar fantástico recorriendo ciertas. Pero si no fijaste a dónde quieres llegar, probablemente vas a llegar a donde nunca pensaste. Claro. Si tú has definido de que vas a salir de Acapulco y quieres llegar a Hawái, pues obviamente no te puedes ir tanto al sur porque no vas a llegar a Hawái, aunque estén los mejores vientos hacia la parte sur. Entonces, a eso hago yo el símil con la fijación de los objetivos. Los objetivos hay que plantárselos a 3, 5 años. Obviamente, hay situaciones en las que hay que volver a replantear los objetivos, pero eso es lo que hay que estar monitoreando. Y hay que
fijar y hay que elaborar la estrategia con respecto a esos objetivos. Después de esos objetivos, obviamente se derivan los planes de acción y ahí se ponen los responsables. Y eso es algo que el consejo tiene que estar revisando, pues digamos, mensualmente o periódicamente para darle seguimiento a cómo vamos con respecto a los objetivos planteados. También, Eso sí. me parece interesante. Y cuando arrancamos Light, un año después, dijimos, bueno, vamos a ver cómo están un poco las empresas y entrevistamos a 75 empresas y como 1,200 personas. Y una de las cosas que nos dimos cuenta y nos impactó mucho fue la poca claridad que hay en general sobre los objetivos, sobre lo que se quiere lograr. Y llegando muchas veces incluso con los directivos, les oye, ¿cuál es tu objetivo? Y parece muy fácil, ¿no? Es, oye, voy a definir un objetivo y que sea claro y medible y todo, pero a la hora de la hora hay mucha como, no sé bien cuál es mi objetivo y no sé bien qué es lo que quiero lograr porque no sé bien qué es lo que quiero o lo que puedo lograr. Y supongo que ahí el consejo también ayuda mucho a establecer esa claridad, ¿no? Sí, y es fundamental definir estos objetivos porque durante el transcurso del tiempo van a salir siempre nuevas oportunidades de negocio. Y hay que preguntarse si esas oportunidades de negocio están alineadas con los objetivos planteados. Y ese es otra vez el símil que trato de poner con respecto al viento. Puede ser un viento buenísimo que te va a llevar a una velocidad altísima, pero no en la dirección correcta. Lo mismo pasa cuando te empiezan a venir pues, oportunidades de un nuevo proyecto, un nuevo producto, una nueva adquisición que pueden sonar muy bien, pero no están alineadas con la cuestión estratégica de la empresa y generalmente muchos se pierden en eso. Sí, ahí decir que no luego probablemente se vuelve difícil y al final de cuentas te arrepientes o no logras lo que quieres porque nunca persiste algo como con determinación, ¿no? Sí, y también lo que es fundamental es bajar esa visión, misión y valores al resto de la organización para que cuando a ellos también les van a llegar diferentes oportunidades de proyectos o adquisiciones, que ellos también tengan en mente hacia dónde va el barco y si la decisión que ellos tengan que tomar va en línea con lo que se planteó en la parte estratégica. Oye, y en tema de comunicación, ¿cómo es generalmente la comunicación con los consejeros? ¿Es mucho como, oye, pues vamos a establecer las juntas en donde involucramos a todos los consejeros y platicamos? ¿O también hay mucho rebote uno a uno de que hablo yo habla uno como director general con un consejero y luego un consejero con otro, como para también mover ahí las fichas y ayudar a que en general se logren los objetivos? ¿Cómo es la mejor práctica para eso? Sí, el que tiene que fomentar de que la comunicación fluya y que esté bien sistematizada y que sea continua es el presidente del consejo. Okay. Obviamente hay comunicación formal y la comunicación informal. La comunicación formal es la que se da en las juntas de consejo y con la información que proporciona la misma organización. Y lo que se recomienda es de que los consejeros también busquen lo que es la comunicación informal, que tengan, no sé, llamadas con el director general, con otros consejeros, a lo mejor también con el equipo directivo dentro de las comisiones para que se vayan dando cuenta qué es lo que está pasando dentro de la empresa y puedan apoyar y resolver los temas a tiempo. Ok, y y ahora a la hora de llevar a las reuniones, supongo que hay que preparar cierta información, ¿no? Como para llegar preparados, mandar previamente una presentación de los temas para que puedan los consejeros también revisarlos. ¿Quién se encarga de consolidar todo eso? Esa es la función del secretario. Ok, El secretario reúne toda la información y obviamente lo recomendable es de que la pase pues, entre 5 y 7 días antes de la junta de consejo para que los consejeros tengan suficiente tiempo para estarla analizando, ponerse sus preguntas o hacer todavía alguna investigación, análisis con respecto a la información que le están proporcionando. ok, y eso ya Ese es lo más difícil. le trae dinamismo. Sí, me imagino, ¿no? Hay mil cosas siempre que se interponen según en el camino del secretario o que no haya un secretario. Entonces, supongo que eso es para darle también dinamismo a las sesiones y que no se pierda y que se dejen de hacer tal vez
pues porque nunca hay la información necesaria o porque es tedioso para todos, ¿no? Y ahí justo, bueno, dime. Sí, es que no solamente es la parte de la información financiera, sino también hay otro tipo de información que es vital para la toma de decisiones. O sea, digamos en la parte comercial, quiénes son los competidores, eh, Ujú. quiénes son los clientes, cómo están creciendo los clientes, cómo está creciendo el mercado, eh, qué organización tienen los clientes, cómo se mueven, cuál es su estructura, hay nuevas tecnologías, qué pasa con la parte de investigación y desarrollo. Después también otro de los puntos fundamentales, que es el tema de en la parte de crisis. Y hay que empezar a analizar también los riesgos. Y esa es una cuestión fundamental de los consejeros. Vamos a tocar ese tema posteriormente, pero ahorita me llegó otra vez a la mente el tema del COVID. El COVID ha cambiado completamente el panorama y la función también del consejo. Y a lo mejor también lo habíamos puesto por ahí de cada cuándo se debe de reunir el consejo. Sí, justo Una esa, de esa las, era mi de siguiente las pregunta. exacto, una de las prácticas que existían era revisar los resultados en forma trimestral. Se mandaban toda la información, los consejeros analizaban algo, daban su visto bueno y tan. Pero ahora con el tema del COVID, lo que se han dado cuenta es de que se tiene que reaccionar muchísimo más rápido y tienen que estar apoyando a la misma organización, al CEO, digamos, con las mejores prácticas que existen en otros países o lo que aprendieron de otra empresa en la que también los consejeros están participando. Sí. Entonces, esa, digamos, media de estarse reuniendo 4 veces al año, yo creo que ya desapareció. Ahora yo creo que son 12 veces al año y en caso de crisis, a lo mejor cada 15 días. Ok. Y no solo el COVID, ¿no? También veo que ahorita con el cambio de tecnología, con las diferencias, los cambios en el comportamiento del consumidor, todas las startups que están saliendo a cada rato y que vienen de todos lados, o sea, creo que es bastante importante estar todo el tiempo revisando de dónde vienen los vientos, ¿no? Sí, sí. Sí, entonces ya también el viejo concepto o la imagen que se tenía del consejo ha cambiado, tiene que ser un consejo mucho más dinámico, mucho más pues, capacitado, con mucha iniciativa, que esté cuestionando no solamente a la parte del consejo, sino a toda la organización y también a lo mejor traer las mejores prácticas de otros sectores y tratarlas de aplicar en los sectores donde la empresa está presente. Súper. Pues si quieres pasamos a 10 retos que platicamos que debe afrontar el consejo y para después pasar a preguntas y respuestas con quienes nos Claro, acompañan, ¿va? sí, como les había comentado, uno de los retos es con el management definir la misión, visión y valores. Y obviamente también velar por los valores de la empresa. Ese es uno de los grandes retos que tiene el consejo. La otra es reconocer la dimensión familiar, porque muchas veces cuando el socio fundador tiene el 100% de las acciones, bueno, entonces está más fácil. Pero ya cuando está el hermano, la tía, los hijos, los primos, entonces hay que entender también cómo funciona la parte accionaria de la empresa y qué es lo que están esperando los accionistas, porque obviamente entre los accionistas y la empresa está el consejo de administración. Entonces hay que entender también qué es lo que están esperando ellos. Y obviamente eso nos da el tercer reto, que es velar por los intereses de todos los propietarios. Entonces hay que entender qué es lo que están esperando ellos. Si nada más el dividendo al final del año o están esperando otras cuestiones. Algo también importantísimo, y eso cuando uno pone ya la empresa hacia bolsa, son los temas de compliance. Es la parte de asegurar que la empresa cumple con todos los requisitos legales de la comunidad, del país o de la industria. Entonces, es fundamental de que los consejeros no
doblen el brazo en esos aspectos. Y por otra parte también es guiar al director general y al equipo directivo en el largo plazo. Uno como consejero probablemente tengas ya la experiencia de que pasaste también por la silla de las partes de la organización, digamos, en la parte de administración de finanzas o producción, lo que sea, y también a lo mejor ya ocupaste el puesto de CEO, y entonces tu experiencia puede ser fundamental para dar ciertos consejos al mismo equipo directivo y al mismo director general. Sí, probablemente ayudar también un poco a dar esa perspectiva que de repente como director general se pierde porque estás en el día a día solucionando las cosas que están saliendo y se te olvida que estás construyendo para largo plazo, ¿no? Y Exacto. probablemente el consejo te ayuda ahí con ese ojo extra. Después, otro de los grandes retos es identificar y evaluar al director general. Tú como consejo tienes que asegurarte de que el director general está haciendo buen trabajo, porque si no lo está haciendo, pues obviamente también fallas tú como consejo. Entonces, una de los retos principales del consejo es la evaluación del director general. Y si no funciona, pues hay que entender por qué no funciona, cómo apoyarlo, y si de veras no hay salvación, bueno, entonces hay que buscar a uno nuevo. Okay. Después, algo, y también ya lo tocamos un poco, es mantener un nivel de asertividad y monitorear los diferentes riesgos. Obviamente, no todas las decisiones que va a tomar el consejo son asertivas. Hay algunas que no van a salir bien, eso es lógico y es normal, pero hay que aprender de esas. Entonces, hay que tener también la práctica, la mejor práctica de entender por qué las cosas no salieron bien y cómo mejorarlo la próxima vez. Y algo fundamental es estar entendiendo los riesgos. Y esos riesgos estarlos evaluando con los diferentes escenarios que ya platicamos sobre la planeación estratégica. Digamos, ¿qué pasa si sucede esto? ¿Qué pasa si sucede el otro? Y entonces poner diferentes escenarios. Y esa es una función fundamental del consejero. Después, la otra, como ya lo habíamos comentado, es construir los puentes entre los accionistas y la empresa. Y algo que también ya habíamos comentado, que es la autoevaluación del trabajo del consejo. Uno es, y esa es función del presidente, reunir otra vez a todos los consejeros y hacerlo en forma anual. Decir, ¿qué nos salió bien? ¿En qué estamos apoyando y lo estamos haciendo bien con respecto a la empresa? ¿Y en qué podemos mejorar? Y por otra parte, también el one-on-one entre el consejero y el presidente, la evaluación misma del consejero. Y por eso era lo que yo comentaba, que conviene también como consejero también llevar una bitácora de las decisiones que uno puso sobre la mesa o sugerencias y después discutirlas con el presidente cuando haya tiempo. Y obviamente, para que funcione todo esto, tiene que haber un clima de confianza entre los consejeros. Tiene que ser un equipo, porque va a haber decisiones muy fuertes. No todos van a estar siempre de acuerdo, pero al final de la reunión, pues tienen que salir y darse la mano y por lo menos seguir trabajando en conjunto. Y lo que se dijo en la Junta de Consejo, pues ahí se queda y es la opinión válida de cada uno de los consejeros, y más si es un consejero independiente. Claro. Buenísimo, pues muchas gracias. Creo que es un muy buen, y como dijiste, a 10,000 pies y general de lo que es un consejo y cómo formarlo, pero si quieren ahorita pasamos a preguntas del foro, de quienes nos acompañan, y igual nos podemos clavar un poco más en algo que les interese o algún tema específico que tengan